sé, cuando estén en la iglesia cantando, ¿cuántas canciones hacen referencia al Apocalipsis? Son muchísimas. Es precisamente por la esperanza que está en el libro, en el Apocalipsis, y ahora que estamos leyéndolo aún más y estudiándolo con mayor profundidad, es de mucha bendición ver y notar cuando hay esas canciones tan Mm, antiguas como No hay Dios tan grande como tú, este, que hay referencias, sobre todo en himnos también, hay mucha referencia a textos del Apocalipsis. sí. Y fíjense, abran un poquito los ojos, lean los textos de las canciones, de los himnos, y va a ser interesante ver cuántas veces hay alusión a algún texto apocalíptico, ya que hemos estado estudiando ya más a fondo. Uno ya tiene más la noción de cuando se trata del texto del Apocalipsis. Las palabras son más conocidas, se tiene un poco el conocimiento también de trasfondo y ayuda más todavía a sacar digamos, el jugo espiritual Mm. de la canción, del himno, del canto. Mm. Así que eso quería solamente compartir en cuanto a esto que me acordé cuando estábamos cantando. Otra cosa que también quiero explicar una vez más, porque yo estudio el Apocalipsis y les presento el Apocalipsis tal como yo lo hago, Mm. con esos trasfondos en el Antiguo Testamento. A lo largo de los años que yo he escuchado sermones y estudios bíblicos acerca del Apocalipsis o en general de la Biblia, he notado tantas veces que no los predicadores, maestros, etcétera, se fijan bastante solamente en la traducción, pero no en el trasfondo que está detrás. Y Sí. leen, prácticamente se ponen hay como unas gafas, unos filtros, y dicen, primero tenemos que tener en cuenta esto y esto y esto, para después leer el texto. Y ya están encaminando el texto, encarrilando el texto hacia una dirección que quizás el texto no enseña. Por eso mi aproximación es tratar de acercarme a un texto bíblico sin prejuicios teológicos, sin digamos, predeterminaciones, sino, como si acuérdense cuando les muestro, esos manuscritos griegos, como si recién hubieran encontrado ese manuscrito griego y hay que ver de qué se trata y no solamente, poner alguna decisión a priori antes del texto, porque con eso se va imponiendo a veces o a menudo, y especialmente en el Apocalipsis, se va imponiendo una cierta dirección al texto que quizás Juan no quería decir. Y eso es lo que José María Mm. Martínez en su libro de Hermenéutica Bíblica, a mi manera de ver, el mejor, y creo que Jorge, quizás tú lo habrás tenido en tu curso, en el instituto, en mi seminario, en el Seminario Bíblico Alianza de Guayaquil, era lectura estándar para el curso de hermenéutica y uno aprende muchísimo de ese libro. Otra vez, es José María Martínez, de la editorial CLIE. José María Martínez, Hermenéutica Bíblica. No, texto fuera de contexto es un pretexto. Por eso, y de ser posible, leer el texto, tratar de estudiar y entender el texto en tratar de ver qué es lo que originalmente quiere decir el autor, en qué estaba pensando, para no tratar o evitar el error que se comete muy a menudo, especialmente, lamento decirlo, en Estados Unidos, sobre todo, de imponer al texto una interpretación que ya tengo predeterminada y después tuerzo el texto hasta que se adapte a mi enseñanza. Eso de allí es una manipulación de la Biblia y pues en algún día, en el futuro, en el gran juicio, tendremos que dar cuentas de ese proceder con la palabra de Dios. Bueno, eso en cuanto al motivo por qué es que lo que yo enseño del Apocalipsis a veces suena tan diferente a lo que se escucha de un púlpito. Pero vamos al Apocalipsis
12 a la última parte de este capítulo que es tan rico, profundo y tan importante como ya lo hemos visto, que es este capítulo 12. Lo voy a leer los últimos cuatro versículos, cinco versículos del 13 al 17 para tener más o menos saber de qué se trata. Después, apenas terminamos con el texto, vamos a estar con más signos de interrogación que con respuestas. A ver, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sigo con el 13:1, que en sí es parte del capítulo 12. Y el dragón se paró sobre la arena de mar. O simplemente vamos con el 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y se paró sobre la arena del mar. Así termina el capítulo 12. Y después sigue el 13 con la primera bestia que aparece, pero esa la vamos a ver la próxima semana. El versículo 13 tiene como eh, está estrechamente vinculado al versículo 6 del mismo capítulo que vimos desde versículo 6: y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Allí tenemos lo que sería lo mismo de tiempo, tiempos y medio tiempo, pero lo vamos a tocar más tarde. Um, Aquí tenemos cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, o sea, después de todo lo que había sucedido anteriormente, que se narra en los versículos anteriores. Ahora se da cuenta, ok, ya estoy en la tierra, y se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Como resultado de la victoria de Cristo sobre Satanás, Dios protege a la comunidad mesiánica contra la furia de este. Vemos aquí, pues, un dragón furioso había sido ya vencido por este pequeño varón, por Miguel, por los creyentes, o sea, por el niño varón, por Jesús en la cruz, con la resurrección y todo eso. Eso llevó a que hubiera guerra en el cielo, lo venció Miguel, fue echado del cielo, llegó a la tierra, aún allí, como vimos en el versículo 10, no, versículo 11, ellos, es decir, los creyentes, lo vencieron, es decir, por todos lados está siendo vencido. Su naturaleza es estar vencido. Él ha sido ya vencido. Y ese es el mensaje principal de todo este texto. Es el Satanás que está detrás de todo lo que los creyentes en ese tiempo, primer siglo, ven, toda esa persecución, todo el sistema político que vamos a ver con mayor detalle en el capítulo 13. Detrás de todo este sistema está Satanás, está persiguiendo a la iglesia, sí, y así lo explica también el versículo 17. Pero la característica es que ya está vencido. Después de haber perdido pues sus derechos celestiales, el diablo furioso se concentra ahora en la persecución del pueblo de Dios más que antes. En el versículo 14 dice, a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila. En primer lugar, se le dieron, aquí tanto en el texto griego como en el español, es un pasivo.
Y acuérdense lo que ya dijimos en el capítulo 6, cuando hablamos acerca de los cuatro jinetes, donde también se les dio, exactamente así, en pasivo, se les dio tal y cual cosa, se les dio un arco, se les dio una corona, se les dio potestad, etcétera. Esto es el pasivo divino típico del Apocalipsis. Es decir, se le dio a la mujer alas de águila. El autor de esto es Dios. ¿Ah? Dios protege a su pueblo. ¿Y a qué hace referencia esto? Esto de las alas de águila, porque recordemos uno de los, bueno, principales textos a los que recurre Juan aquí en el Apocalipsis. Bueno, sí, además de Daniel, además de Isaías, claro, este es también el texto del Éxodo. Y es en estos, vimos eso en los versículos, cuando hablamos acerca de la séptima de las trompetas. Era una, digamos, una recreación de las plagas del Éxodo. Así también aquí, en todos estos textos, cuando hay una cierta referencia al Éxodo, está la siguiente idea detrás. Los creyentes a los que está escrito todo esto se encuentran también en su Éxodo. Los estudiosos hablan del segundo Éxodo. El primer Éxodo, que es pues, el libro del Éxodo del pueblo de Israel a través del desierto. Y el segundo Éxodo, que es el pueblo de Dios en su Éxodo en dirección hacia el cielo, hacia la presencia del Señor. Por eso se habla mucho del segundo Éxodo, sobre todo con tanta referencia que se hace aquí en el Apocalipsis al libro del Éxodo. Y es precisamente en el capítulo 19, el versículo 4, Éxodo 19 4, que quisiera leer con ustedes para que tengan esa referencia, para ver de dónde es que vienen esas alas de águila. Vamos a ver números Levítico. A ver, Éxodo 23, 20. Éxodo 19 4 dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado, que dice, sobre alas de águilas y os he traído a mí. Esta es la referencia o este es el texto en el que se basa Juan para precisamente presentar, mostrar, el paralelismo del pueblo de Dios del Apocalipsis. Es el pueblo de Dios que está siendo perseguido, como fue en el tiempo del Éxodo, perseguidos por Faraón. Y esa referencia, ese enlace lo vamos a ver la ah, próxima semana en una de las dos bestias, creo que en la segunda bestia. La referencia también a Faraón, como este, siendo perseguidos por Faraón, el pueblo de Dios es protegido por Dios mismo. Ya vamos a ver, es muy interesante. Otros textos que hablan acerca de las alas de águilas serán Deuteronomio 1, 31 al 33, Deuteronomio 32, 10 al 12. Y también Isaías 40, 31, que predice que el Israel escatológico, o sea, el Israel de los últimos tiempos, levantará vuelo con alas de águila en el retorno a través del desierto. Eso está en Isaías 43, a su tierra prometida. Para tener un poco allí el contexto, Isaías 40 es el inicio de lo que en la ciencia bíblica se habla del segundo Isaías, Deutero Isaías, que es posterior obviamente, al primer Isaías, que describe ya el regreso de Israel del exilio. Y pues están también en un éxodo menor, obviamente no de 40 años, de regreso a la tierra prometida. Y en este tiempo, Israel levantará vuelo con alas de águila en el retorno a la tierra prometida. Así que hay múltiples
imágenes en el Antiguo Testamento que explican de dónde es que viene esta idea de alas de águila. Claro, hoy en día, o sea, a lo largo del siglo pasado, pues la Iglesia Católica se le ocurrió ponerle alas a María para explicar que aquí se trata de María. Bueno, lo que hacen las fantasías. Ahora, ¿dónde estamos? Aquí dice, el desierto, y le dieron a la mujer las dos alas del desierto, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, no del desierto, sino al desierto, es decir, hacia el desierto. ¿Por qué eso? Uno se imagina que el desierto es un lugar desolado, quizás usted, especialmente si uno tiene en mente la zona árida, como en Arizona, Nuevo México, donde precisamente en ese desierto es que hay serpientes, las de cascabel, las famosísimas, y pues no es precisamente el mejor lugar. Pero en el Antiguo Testamento es precisamente el desierto el lugar donde Israel, el pueblo de Dios, es que tiene el encuentro en el Sinaí con Dios. Es el lugar donde Dios los protegió, por ejemplo, contra los egipcios, llevándolos a través del Mar Rojo, y donde está en la comunión entre el pueblo de Israel y Dios, en el Sinaí, y eso es muy importante. Y por eso la imagen del desierto, aquí no es algo negativo, sino es algo positivo. Y es algo donde Dios protege a la mujer de la serpiente. Al parecer, la serpiente no tiene acceso al desierto. Obviamente, no puede tener, desde el punto de vista del encuentro con Dios, de ser protegido por Dios, no tiene Satanás nada que buscar allí, obviamente. Ahora, ¿dónde fue sustentada? Precisamente ahí está esa idea. Y ahora tenemos nuevamente la designación del tiempo, tiempos y medio tiempo. Lamentablemente muchas veces se lo ha identificado, mal identificado, precisamente este versículo junto con el versículo 6 de un sistema futurista, pero todo esto, toda esta persecución de que la mujer fue llevada al desierto y protegida allí y durante tiempo, tiempos y medio tiempo, empieza con el momento de la muerte de Jesús, tal como lo leemos en el versículo 5. Ah, ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Es decir, allí es donde empieza a correr ese tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ese está descrito en el versículo 6 con los 1260 días y en el versículo 14 con el tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces vemos que este término, que obviamente ya lo sabemos, proviene del libro de Daniel, como que se ha independizado para describir la situación, el tiempo de la era de la iglesia. Porque empezó con la muerte y resurrección de Jesús, versículo 5, y termina con la ascensión, con la segunda venida de Cristo, que veremos en el capítulo 14, a partir del versículo 14, la siega de la tierra. Es el tiempo, y al entender eso y retornar una página, dos páginas al capítulo 11, donde vemos que los testigos que habíamos dicho que es la iglesia, que son los creyentes que dan testimonio en el tiempo de la persecución, por tiempo y medio tiempo, es precisamente en este tiempo, en el tiempo de la era de la iglesia. Así que da sentido ahora entenderlo desde este punto de vista, cuál es este periodo, porque no veo yo ninguna otra interpretación factible
para estas fechas. Empiezan con el versículo 5, la muerte y resurrección de Jesús, y terminan con la venida de Jesús en 14 y siguientes. Um, Ahora, durante este tiempo, Dios fortalecerá y alimentará al pueblo de Dios en su éxodo a través del desierto de este mundo, en dirección hacia la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Durante este éxodo, Dios alimentará a su pueblo, al que venciere. Recordemos, eso decía permanentemente capítulo 2 y capítulo 3. Por eso es también tan importante tener en mente capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, porque está todo relacionado. Al que venciere será alimentado con ¿qué cosa? Con el maná escondido. Le daré el maná escondido, que ha sido prometido por su perseverancia. Eso está en el Apocalipsis 2:17. Es decir, el alimento es la presencia de Dios con su pueblo, en medio de la persecución y el sufrimiento. Ahora entendamos esto, no desde estando sentado aquí en Canadá, donde no hay mucho problema. Me pongo como humildemente como ejemplo. No, pensémoslo desde un punto de vista de cristianos por ejemplo, en Nigeria o en Irán o en Irak, en otros países donde la persecución del cristianismo es fuerte. Um, y allí leen este texto hoy en día, 2025, y leen acerca de que Dios fortalecerá a su pueblo en en este éxodo, el alimento de este pueblo, de los creyentes que están sufriendo persecución en la China o en la China posterior, en la Cochinchina, como decimos en Ecuador, o sea, en los lugares donde hay persecución. El alimento es la presencia de Dios con su pueblo en medio de la persecución y el sufrimiento. Y ahí entendemos cómo el Apocalipsis empieza a tener otro significado, otro sentido, un sentido más bien de una carta. Esa sensación la tengo yo, de una carta pastoral, de un pastor que está preocupado eh, por su iglesia, en este caso, pues un obispo de las diferentes iglesias de la región de Asia Menor, um, de que estén firmes en el tiempo de la persecución. Y esa me parece que es una fuerte enseñanza que podemos sacar de este texto, obtener de este texto y llevarlo, aplicarlo al día de hoy, en el tiempo de que hay dificultades como cristianos, como creyentes, en para vivir la vida cristiana, para ejercer la fe, a pesar de que quizás una sociedad laica, alejada de Dios, no te mira mal por ser cristiano, por ser creyente, por tener tus principios cristianos. ¿Ah? O incluso te persiguen, te matan, te descuartizan, como es en Nigeria el caso, por ejemplo. Um, Esto definitivamente da fuerzas y para seguir porque eso es lo que sucedía allí y eso es lo que sucede hoy también. Y uno entiende cómo es que ¿a qué se refiere en este caso? Ahora sí, Juan, cuando dice, sé fiel y sé fuerte hasta más allá de la muerte. ¿No? No importa si el sistema te mata, tú estás con Dios, Dios está contigo. Y una vez si es que mueres, como Antipas en el capítulo 3 o 2, que había sido perseguido, estarás donde, acordémonos, capítulo 5, 6, el quinto sello, los santos que están debajo del altar, o en el capítulo 7, después de los 144,000 testigos que están en la tierra, están los que vienen de la gran tribulación. Así que da sentido verlo también el Apocalipsis como un libro pastoral, un libro que da fuerzas en un tiempo de sufrimiento.
El desierto, como dije, es el lugar en el que el pueblo de Dios estuvo siempre cerca de Dios, sobre todo en el Éxodo. El desierto también es un lugar de salvación futura. Se lo ve a menudo en Isaías, en diversos capítulos. Les pongo esas notas también o los versículos en las notas. Está en Isaías, en 4 o 5 versículos, y en el libro de Oseas, capítulo 2, 16. Um, Otro pensamiento en cuanto a tiempo, tiempos y medio tiempo, estos 3 años y medio que tiene como trasfondo el libro de Daniel, el capítulo 7, 9 y 12, es que durante la persecución de Antíoco el cuarto, Epífanes, o sea, se hacía llamar Epífanes, era un loco religioso, que se hacía, creía a Dios, y puso, incluso estatuas de sí mismo en diversos templos, en diversos lugares de adoración en el reino griego, que se le había asignado, para que estuviera omnipresentemente presente, en ese reino, y la gente se acordara de que él era Dios. O sea, era realmente loco. Todos los libros de historia lo presentan como tal. Esta persecución de Antíoco, el cuarto, duró 3 años y medio. Y yo estoy seguro de que estos tiempos y medio tiempo se refiere originalmente en el libro de Daniel, se refiere a este tiempo de persecución, porque Antíoco era, para los autores del libro, o el grupo de autores del libro de Daniel, era el prototipo del mal. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, desde su punto de vista hoy, podemos decir es el prototipo del anticristo que persigue a los creyentes. Así lo presenta el libro de Daniel. Entonces, en ese tiempo, algunos judíos huyeron de Jerusalén para escapar de esta ciudad. Cuando se negaban a apostatar, porque los obligaban, los trataban de obligar a apostatar, y se negaban, los asesinaban. Les daban la opción: o comes carne de cerdo, lo cual obviamente, como sabemos, los judíos no lo pueden comer porque no es kosher. um, ya, o lo comes o te matamos. Como lo leemos en el primer libro de Macabeos y en el segundo libro de Macabeos, aquí están los textos, los pueden leer. este, Se negaron y fueron pues asesinados. Asimismo, los creyentes judeocristianos, en el año 70, cuando los romanos llegaron a Jerusalén, huyeron a la ciudad de Pella o Pella durante el asedio de los romanos bajo el general Tito. Ese fue también un tiempo de 3 años y medio. La fuente de esto es, la historia de la iglesia de Eusebio, 325. O sea, la escribió en el año 325, historia de la iglesia. Um, el plazo de los 3 años y medio, como ya dije, empieza con la ascensión de Cristo y continúa hasta su retorno. La alusión al periodo de la tribulación de Daniel se aplica nuevamente al tiempo de la existencia de la iglesia. Vemos eso en el capítulo 11, versículos 2 al 3, y ahora en el 12:6 y en el 12:14. Se trata de la protección de la iglesia por parte de Dios. En este tiempo, tiempos y medio tiempo, la característica es que esta mujer, que es el pueblo de Dios, es protegida en el lugar del encuentro de Dios con Dios, el desierto. Ese es donde está protegida, ¿no? Es el tiempo del sustento de Dios mismo. Dios cuidará del pueblo de creyentes tal como lo mantuvo antes en el Éxodo. Y Dios cuidará del pueblo de los creyentes en medio de la persecución. Y es el mismo que el tiempo en el que la iglesia servirá como testigo, como lo vimos en Apocalipsis 11:3. Vamos al 15.
Versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Es decir, la intención era obviamente destruir a la mujer. No hay vueltas que dar. En este caso, un chorro. Al hablar, bueno, nosotros tenemos la imagen de un dragón, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, o en El Hobbit tenemos a Smaug, quien botaba fuego, y uno tiene la imagen de un dragón que bota fuego. También los mitos chinos hay siempre un dragón que está escupiendo fuego, pero este escupe de pronto agua. ¿De qué se trata esto? Bueno, las aguas, en todo caso, el propósito de este chorro de agua es de la persecución a los creyentes y el exterminio de la iglesia. Obviamente, como pueden imaginarse, el agua es un elemento simbólico. Las armas que proceden de la boca, o sea, son las armas que proceden de la boca de alguien. Por ejemplo, de la boca de Cristo y de sus agentes como juicio a los pecadores. En 1:16, 2:16, 3:16, 11:5, 19, 15 y 21. A un arma que proviene de la boca de él. Aquí proviene de la boca de Satanás y de sus agentes. El capítulo 19, 17 al 18 y el 16, 13. En el Éxodo, ahora vamos un poco más hacia la descripción del agua y del río. La huida de Israel al desierto se vio obstaculizada por el agua, es decir, por el Mar Rojo, que fue vencido o partido por Dios. Ahora, eso sería de hacer, al hacer un estudio del libro del Éxodo, ahí sería para meternos todavía mucho más porque, digamos, debajo de la superficie de esas aguas más o menos tranquilas se mueve un montón de teología contra monstruos, contra el caos, contra las fuerzas del caos, que son también o puestas, que son un símil o igual a las fuerzas de maldad en la Biblia. Todos esos detalles hay que estudiar si es que estudiamos Éxodo, pero ahora solamente hago una pequeña referencia. Este, el Mar Rojo fue partido por Dios. Es decir, esas aguas también fueron calmadas, fueron partidas por Dios y el pueblo pudo salvarse a través del agua. En la descripción de los tiempos finales, en los textos escatológicos escritos por Isaías, el mar y los ríos serán nuevamente un peligro para el pueblo de Dios. De hecho, en el simbolismo del Antiguo Testamento, el mar en hebreo se llama Yam y el río, que se llama Nahar, pueden ser imágenes también de poderes malignos. Eso lo muestra el Salmo 104, versículo 4 al 5. Por tanto, si Isaías afirma que se secará el mar y los ríos en los tiempos finales, eso significa que erradicará el mal y el caos. Repito, Salmo 104, 4 al 5. Y en cuanto a Isaías, en el que dice que Dios secará el mar y los ríos, es Isaías 42:15, 43:2, 44:27, 52. De hecho, también hay una obra que me parece muy, muy buena, que ayuda mucho a entender el Antiguo Testamento. eh, Lamentablemente está en inglés, la traducción es Diccionario de Deidades y Demonios en la Biblia. Se lo abrevia con D, tres veces D, Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Y allí, es buscando bajo río y bajo mar, hay toda una explicación académica de estos términos, los términos en hebreo, y allí explican precisamente eso, que el mar y el río eran también nombres de divinidades en los países de entorno, en las religiones de entorno, entre los cananeos o en los
en Babilonia, eran dioses muy poderosos. Y aquí vemos entonces cuando Isaías habla acerca de que Dios secará el mar, eso es un texto polémico contra estas religiones. ¿Eh? Significa que Dios erradicará el mal y el caos. Y eso mismo lo vemos en el Apocalipsis 21:1. Les leo brevemente, si lo abro rápidamente. 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Este mar, la fuente del caos, porque eso es importantísimo, en el Antiguo Testamento, el caos es importante, este, ya no existe. Allí en Apocalipsis 21:1 ya es el reino consumado de Dios, Dios sentado, si vamos con los profetas, Dios sentado en el Sión, en el monte Sión, reinando ahora sí permanentemente. En cuanto al uso de agua en el Antiguo Testamento, suele ser usado como un símbolo de un ejército que sale a conquistar. Isaías, Jeremías, Oseas. También como juicio divino o la persecución del pueblo de Dios por enemigos. En Salmo 18, Salmo 46, entre otros. Y, por ejemplo, Salmo 18:11, David describe la persecución por parte de Saúl como tal, como agua que está persiguiéndolo. Ahora, la tierra. Ahora terminamos con el agua, vamos con la tierra brevemente. En el Antiguo Testamento, la tierra es personificada con verbos de consumo, como la tierra traga algo, es para destruir a los enemigos de Dios. Por ejemplo, al faraón y su ejército, Éxodo 15, o también acordémonos de lo que sucedió con Coré y la disciplina, o cuando Dios dijo a Moisés que se separaran de los de Coré y la tierra se abrió y se los tragó. Esa es la palabra que está allí. Se tragó la tierra a los de Coré, a todos, no solamente a los hombres, a los líderes del amotinamiento, sino también a mujeres, niños, esclavos, etc. Tiendas, animales, todo eso fue tragado por la tierra. Es decir, en el Antiguo Testamento la tierra es personificada y traga sobre todo a enemigos de Dios o del pueblo de Dios. Dios provocó que la tierra se abriera y que tragara lo que se oponía al establecimiento y a la supervivencia de su pueblo, es decir, estas aguas. Así también Dios protege a su pueblo, el cual, después de terribles persecuciones, sale victorioso y siempre fortalecido. En Isaías y en los Salmos, el Señor derrota al dragón, cortándolo en pedazos para salvar a Israel, cortando a través del Mar Rojo como imagen del caos, como imagen de la gran serpiente que sería el Leviatán, que vamos a tocar la próxima semana con mayor detalle, y ahogando a Egipto. Eso lo vemos en Isaías 51, 10, Salmo 73, 13 al 14 y sobre todo 89, 10. Y asimismo, recordando el tema, la palabra Leviatán, en el día del Señor, el Señor derrotará al Leviatán, que en el Antiguo Testamento es el enemigo principal de Dios. Veamos, así en Isaías 27:1. Y en Ezequiel se identifica al faraón como el dragón, con el dragón del mar. Es decir, la imagen del dragón como el enemigo de Dios es aplicado a diferentes personas, en este caso faraón, por ejemplo, o al enemigo principal de Dios, al que únicamente puede vencer Dios mismo,
en Isaías 27:1. Muy importante al momento de estudiar Isaías. Lo interesante es cómo el judaísmo, o en los textos del judaísmo del segundo templo, se describe la derrota de Leviatán. O sea, no solamente se basan en Isaías 27:1, que en aquel día Dios matará al Leviatán, a la serpiente, a la gran serpiente con su poderosa espada, sino que en el segundo libro de Baruch es muy interesante, se describe no solamente esa guerra, esa batalla final, sino el día después de la batalla final, cuando Yahvé venció al Leviatán y está celebrando junto con los creyentes la victoria, están todos, según el libro de Baruch, sentados debajo de una tienda hecha con la piel del Leviatán, y todos están consumiendo la carne del Leviatán a manera de festividad. Así que Leviatán frito. Y se puede conseguir la carne del Leviatán en toda la ciudad. Al inicio del capítulo se presenta a la mujer en el cielo con un atuendo celestial. Ahora esta mujer está en la tierra con su descendencia. Esto muestra la correspondencia del pueblo de Dios que está en el cielo y el que está en la tierra. El pueblo de Dios en la tierra no puede ser destruido porque su origen es celestial y por lo tanto espiritualmente invencible. Por los muchos de su descendencia pero los muchos de su descendencia pueden sufrir físicamente los peligros terrenales. Por eso el Apocalipsis hace permanentemente hincapié en permanecer en él, en vencer, en permanecer en la fe. Eso significa que el Apocalipsis no es un escrito meramente acerca de sucesos horrorosos en el futuro, sino que es un escrito de fortalecimiento espiritual, pastoral, para los creyentes del primer siglo. Por lo tanto, también desde ese punto de vista, para nosotros, quiere dar esperanza y consuelo a los creyentes en medio de la opresión en la era de la iglesia. Y bueno, la descendencia de la mujer, vamos a tocar eso ya brevemente hasta el final. La descendencia de la mujer es, pues, los creyentes. Una vez más, este, tenemos en el versículo 17, salió a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer y los determina con mayor detalle los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No hay una distinción entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Ambos, esto está unido con la conjunción y, es decir, son dos elementos al mismo nivel. Además, hay una iglesia gentil temprana y un remanente judío posterior de 144.000 que vive durante una gran tribulación en los últimos años de la historia. En este texto precisamente no se puede identificar esto. No se puede identificar esta distinción entre creyentes judíos y creyentes gentiles, ni tampoco una iglesia gentil temprana y un remanente judío posterior, sino que estos todos están reunidos, resumidos en la descendencia de la mujer. La descripción de los creyentes como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús indica precisamente la inclusión de judíos y gentiles. En ningún lugar del Apocalipsis hay una distinción de nacionalidades en la iglesia. Toda la iglesia, todos los creyentes están expuestos y resisten a los ataques de Satanás. Pero, déjenme ver, y creo que ya estoy a punto de terminar. Los creyentes vencieron al acusador por medio de la sangre del cordero, pero también por medio de su testimonio. El Apocalipsis describe esto como la perseverancia de los santos. Esto está en 14:2. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz
que hoy era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, porque tengo 14, 12, pero 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando esto sucede, cuando está la perseverancia de los santos, cuando esto sucede, Satanás es derrotado una y otra vez. Y eso vemos en Romanos 16, 17 al 20, los prácticamente últimos versículos del libro de los Romanos. Finalmente, Apocalipsis 12, 17 es el cumplimiento de Génesis 13, 15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer herirá fatalmente la cabeza de la serpiente. Y esa es el capítulo 12. Vemos que ahora, en el Nuevo Testamento griego, el 13:1 es parte del capítulo 12. O sea, tenemos la historia, el relato que el dragón fue derrotado por el primero, segundo, tercero, cuarto, se dedicó a perseguir a los creyentes, a la descendencia de la mujer, y ahora se para sobre la arena del mar. Ahora ya va, acuérdense lo que dije en cuanto a mar y ríos, se ubica junto a lo que es el símbolo del caos, según el Antiguo Testamento. Y de allí subirán dos bestias. Y pues muchos dicen enseguida, oh sí, claro, la bestia de Apocalipsis 13:1, libro de Daniel, fabuloso. Sí y no. Pero eso vamos a ver la próxima semana con mayor detalle. ¿De dónde más viene esa bestia? Porque hay algunas bestias en el Antiguo Testamento que clasifican como imagen o como base para el capítulo 13 y que vemos. Vamos a ver cuál es la intención de Juan de presentar a esta bestia. Si es la Unión Europea, si es, ¿qué más? Estados Unidos, o Rusia, o si es alguna otra cosa completamente diferente. Y yo voy por alguna cosa completamente diferente. Así que eso fue todo.